asumió el presidente, pero esto que lo tomamos un poco a risa, no es para tomárselo tan a risa, ¿no? Pero está bien hacerlo así, porque hay que desdramatizar. Yo te había invitado por una cuestión importante en aquel momento, hace un tiempito, porque había surgido una información de que podías haber sido el estar dentro de la vocería presidencial. Y vos dijiste que no estabas para eso. Yo lo dije porque al verte salir al aire en todos los temas que sabés y que no sabés, sos muy clarito en expresarlo. Muchas gracias. Por eso hice la pregunta. Y ahora, bueno, te tenemos en un momento difícil que está atravesando al mundo, ¿no es cierto? Sí, claro. Nos cae el tema del coronavirus en un momento bravo para la Argentina, ¿no? Sí. Difícil por la renegociación de la deuda, difícil porque estamos en una recesión y en una estanflación muy fuerte. Difícil además porque todos los activos de la economía argentina se han desplomado, como se han desplomado la mayoría de los activos en las bolsas del mundo. Y bueno, obviamente complica, pero la ventaja es que al frente de la Casa Rosada tenemos un presidente que defiende los intereses nacionales. Y además... Es equilibrado, me da la impresión que es sumamente equilibrado. Bueno, cuando se redistribuyen ganancias, se redistribuyen con equidad, y cuando se redistribuyen pérdidas también con equidad. Y además tenemos un presidente que tuvo por lo menos la claridad desde el primer día de restituir el Ministerio de Salud. Pensemos que Macri se había ido sin Ministerio de Salud. Bueno, le puso los recursos que le tenía que poner, además armó un comité de crisis. O sea, un presidente que se ocupa de la gente. Coordinó. Y con vacunas guardadas, ¿no? Vacunas para el sarampión, que es algo que increíble. Terrible eso. Sí, increíble. Un Estado que había perdido la capacidad de intervenir sobre la realidad. Obviamente, a ver, pero esto, ¿sabes cómo se expresa? Hay dos clases de personas. Los que les importa más la guita y los que les importa más las personas, los seres humanos. A nosotros nos importan las personas, los seres humanos. Y ahora le interesa la vida de la gente, al gobierno, y a nosotros también. Bueno, cuando tenés un gobierno de gente que tiene un contenido humanista, lo primero que hace es reordena las prioridades en función de la vida de la gente, por supuesto. Pero ¿y esto que puede sonar, no sé, campaña, o puede sonar, un discurso oficialista de loas al gobierno? Tenemos un ejemplo en el mundo de lo que está pasando, de lo que pasa cuando el Estado abandona la salud pública, cuando no se contratan médicos, cuando la estructura se deja de lado, cuando se le da más bolilla a los privados que a la salud comunitaria. El caso de Italia, lo hablamos antes de fuera de cámara, ¿no? Italia, que está sufriendo mucho el coronavirus, tiene que ver también con años de dejar de lado la salud pública, con un estado de desastre de la salud pública italiana. Sí, eso es el neoliberalismo. Cuando ves, ahí tenés. Nosotros, por ejemplo, hablamos de inversión social, la derecha habla de gasto. Gasto no es público. Gasto público, claro. No es gasto público, porque después cuando te pasan cosas de esta naturaleza te das cuenta que todo lo que no invertiste, supuestamente para garantizar el equilibrio fiscal y vaya a saber qué cosa, se termina viniendo en contra. Por eso yo creo que hay dos clases de gobiernos, los que ponen en el centro al ser humano y los que ponen en el centro al capital. Para nosotros es importante el ser humano y la economía está al servicio del ser humano y de la política, no a la inversa, ¿no? No es que el ser humano y la política están al servicio de la economía o del mercado, sino esa ecuación que parece sonsa, por lo simple, en realidad es la más importante de todas, es la que define, por ejemplo, si un gobierno cuando tiene que hacer un recorte lo va a hacer sobre las jubilaciones de privilegio o si lo va a hacer sobre el sistema público de salud. Ahí tenés la Ahora diferencia. tenés el problema también que hay algunos que se aprovechan de este momento, entonces vas a buscar los elementos que se necesitan y están todos aumentados. Y según tengo la información, hace pocos días el presidente le dio un reto a varios sectores de esa naturaleza. Es que hay que tomar medidas firmes con respecto a eso, ¿no es cierto? Sin duda. Y vos que sos asesor del presidente debes conocer algunos detalles de todo esto. Sí, sin duda, ahí está Matías Culfas, que es el secretario de Desarrollo y de Producción, Sí, digamos, claro. que es el que está trabajando sobre el estudio de lo que se llama estructura de costos de la cadena productiva, ¿no? Que es analizar en profundidad dónde están las desviaciones, ¿no? Porque además a veces esas desviaciones están en la cadena de comercialización, a veces en la cadena de producción, a veces hay algún precio, por ejemplo, el caso de los alimentos, el más típico es el del azúcar. Está pasando algo en el mercado del azúcar, no están precios cuidados, que ya venimos monitoreando hace más de un mes. Seguramente el gobierno en los próximos días va a anunciar medidas concretas para regular ese mercado, porque ahí notamos que hubo si se quiere, una suerte de avivada criolla, que rápidamente tiene que ser modificada, porque además el azúcar es fundamental, o sea, para todos los sectores, ¿no? Pero la avivada criolla con respecto a la medicina y a la enfermedad, ya eso no es solamente
Muy bien. Lo hice como la red. Sí, es cierto. Pues, a veces se olvida uno, por supuesto. Sí, obvio. Pero en lugar de tomar la situación de la gente que se puede enfermar, les importa 3 pepinos y aumenta. Bueno, obvio. El abuso, por ejemplo, de las prepagas es histórico. Por ponerte solamente un caso, ¿no es cierto? Han aumentado por encima de la tasa de inflación en los 4 años de la gestión de Macri. Sí, hay que ser muy firme. ¿Sabes cuál es el problema, Roberto? Que heredamos un Estado sin herramientas, desguazado, porque esto que pasó en Italia también pasa con los organismos de control. Para que te dé solamente una idea que la gente va a entender. El gobierno del presidente Macri puso al frente del ENRE a exfuncionarios de las empresas eléctricas. Entonces pusieron en todas las áreas del gobierno al zorro a cuidar al gallinero. Y obviamente después de 4 años de tener el zorro cuidando al gallinero, te lo desmanteló. Y esto, bueno, ha ocurrido en casi todos los estamentos de control. Por eso parte de lo que nosotros estamos haciendo, mientras vamos ejerciendo la función de gobierno, que significa regular, tratar de incidir sobre la economía, sobre la sociedad, es reconstruir la herramienta. O sea, mientras vas arreglando el auto, tenés que ir arreglando tus propias herramientas para poder arreglar más rápido el auto. Eso es un doble trabajo. Y aparte, desmantelar un discurso, yo me acuerdo a la hora retirada, supuestamente Lelita Carrió, diciendo cuando gente de la juventud iba a controlar los precios cuidados, que eran como bandas de las SS nazis que iban a invadir los supermercados para controlar los precios. Ahora, precios cuidados, quedó en evidencia, sin control, como se desmanteló el control, no existe. No existe ningún acuerdo que pueda llevar el gobierno adelante con los supermercados, con los almacenes, para que no solamente en determinados precios. Si no hay control, eso no sirve. Forma, es cierto. Sí, bueno, obviamente hay una aplicación que se creó ahora para que cualquiera pueda denunciar cualquier abuso. Precios Cuidados es una herramienta importante. Se están trabajando en otras herramientas también, donde la Secretaría de Comercio tiene un rol importante. Pero lo más importante de todo para mí es que nosotros, y más en estos momentos de coronavirus, donde la solución parece que es solamente comunitaria, porque no hay soluciones mágicas, ¿no? Pues te pongo otro caso para que se entienda mejor cómo tenemos que funcionar como sociedad. El Estado puede prohibir, el Estado puede tratar de estar presente y puede regular y puede incluso organizar equipos de sanitaristas, pero los problemas se empiezan a resolver cuando la comunidad se organiza para resolverlo. O sea, sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo tampoco alcanza. Eso es grados de conciencia, niveles de participación, solidaridad, conductas que se premian y conductas que se castigan. Y bueno, y así como hay que hacer, digamos, para resolver este problema, para terminar, digamos, de resolver este problema, lo mismo en cada uno de los conflictos con los cuales nos vamos a ir presentando. El tema de precios es otro. Ahora el presidente, el otro día, el primer discurso que hizo por cadena oficial, se manifestó a favor de la unidad, que existe una especie de unión en este momento entre todos los argentinos. Sí. ¿Qué te parece? Es clave. De hecho, a pesar de que obviamente tenemos diferencia, por ejemplo, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se está trabajando de manera coordinada. No hay margen acá. Frente a este tipo de epidemias o frente a este tipo de problemática, digamos, no hay margen para ni la especulación, ni la mezquindad, ni el cálculo político. Pero también tiene que haber una unidad por fuera de las estructuras partidarias. Nosotros tenemos que recrear un espíritu gregario en la sociedad. Esto es lo más importante. O sea, una de las cosas que pasó durante el neoliberalismo, en cada una de las etapas, primero en la dictadura, después durante una parte de la gestión de Menem y después, obviamente, durante la gestión de Macri, fue que los lazos sociales se rompieron y la gente como que se hizo más individualista, se replegó más hacia su intimidad. Y eso después, obviamente, tiene un impacto sobre la vida social. Yo creo que hay que recuperar la confianza en el otro. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.